Es gracias a la Iglesia Romana que los cristianos evangélicos tenemos la Biblia. ¿Cómo vos me demostrás que la epístola de Judas es inspirada por el Espíritu Santo? No todo se reduce a un concilio de personas que definieron que eran los libros. Autoridad. Sí. Y una autoridad Tal cual. externa a la Biblia. ¿Cuál es la única opción de autoridad externa a la Biblia? La jerarquía de la iglesia. Como evangélico, cuando lees tu Biblia todos los domingos en la iglesia, te estás concediendo que gracias a la iglesia católica tenés la Biblia que estás leyendo cada domingo en tu reunión evangélica. Es algo que han preservado la Biblia. Pero no tiene que ver con la preservación de los documentos. Por dar un ejemplo, el Nuevo Testamento está compuesto por 27 documentos. ¿Cómo yo estoy seguro que son estos 27? ¿Que no me falta alguno o que no me sobra alguno? Sí, ¿Vos sabías sí, que sí. Lutero quiso descartar la epístola de Santiago? Sí. Lutero se desvincula de la autoridad. Sin la autoridad, todo es discutible. ¿Quién me dice a mí que esta es la palabra de Dios? Que Apocalipsis tiene que estar. Todo se resume a tu parecer y vos te considerás el papa de tu propia religión porque en definitiva, vos sos infalible. Tu juicio personal respecto a la fe es infalible y es la autoridad que determina cuál es el camino hacia Dios. Amigos y hermanos de Casa de Oración, sean bienvenidos a su programa Enseñanzas de Importancia para los Cristianos. Soy el hermano Marco Quinteros y hoy estaremos enseñando si es verdad que es gracias a la Iglesia Romana que los cristianos tenemos la Biblia. ¿Esto es verdad? Lo que dice este supuesto cristiano es una pena. Y ustedes verán en esta enseñanza que los libros que estaban en la Biblia no lo decidieron en un concilio, sino que esos libros ya fueron usados por los apóstoles, por los discípulos de los apóstoles desde el comienzo de la iglesia. Y lo vamos a demostrar bíblicamente y también por la historia de la iglesia. Y lo primero que vamos a ver es qué significa canon. Esta palabra viene del hebreo gané, y en el griego es la palabra canon, con K, que significa caña. Y la caña era una vara para medir las cosas. Y canon hace referencia a eso. Es decir, la manera de medir si una doctrina es bíblica o no es bíblica, usan el canon. El canon es un instrumento de medición para saber si un libro es o no es sagrado. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Tenemos que entender que Dios se revela por medio de las escrituras. Y toda la escritura, no solo una parte, no solamente el Antiguo o el Nuevo Testamento, toda la escritura es inspirada por Dios. Y aquí surge una pregunta. ¿Cuáles son esas escrituras inspiradas por Dios? Mateo capítulo 21, versículo 42. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Aquí Jesús ya está sacando un pasaje del Antiguo Testamento. Y a lo largo de su ministerio Jesús menciona todos los libros del Antiguo Testamento. Vamos a ver otro ejemplo. Lucas 4, del 17 al 21. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Estos versículos que acabamos de leer son extractos del Antiguo Testamento. Por eso dijo, hoy está cumpliendo esta escritura. Entonces, Jesús está ratificando que esas escrituras son inspiradas por Dios. Ahora, si somos lectores de la Biblia, nos daremos cuenta que Jesús mencionó todos los libros del Antiguo Testamento durante su ministerio. Habló de los Salmos, habló de los Proverbios, habló de Moisés, habló de David, habló de Jonás, de los profetas mayores, de los profetas menores. Es decir, Jesús mismo confirmó el canon del Antiguo Testamento. Pero en ningún momento menciona los libros apócrifos. Y estos libros son de dudosa procedencia y no tienen inspiración divina. Es por eso que Jesús nunca los mencionó. Y Pedro también habla de estas escrituras sagradas. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16. Y teniendo entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Aquí Pedro está colocando lo que escribió Pablo al mismo nivel de las otras escrituras. Y las otras escrituras era el Antiguo Testamento. Pueden ver que el mismísimo apóstol Pedro
estaba ratificando que los textos de Pablo son inspirados por el Espíritu Santo. Y les recuerdo que Pablo es el que más escribió en el Nuevo Testamento. Y aquí vemos en las mentes de los apóstoles que estaba la necesidad de tener las Escrituras, que contengan las verdades absolutas, inamovibles e incuestionables, porque fue Jesús quien les había enseñado directamente, y Pablo dio testimonio de esto. Gálatas 1, 15 al 19. Pero cuando agradó a Dios, me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Entonces, aquí claramente podemos ver que Pablo fue instruido directamente por el Señor Jesús. Efesios capítulo 2, versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Pablo está diciendo que la edificación de la iglesia va a estar sobre los apóstoles y profetas. Y cuando Pablo habla de los profetas, está hablando del Antiguo Testamento. ¿Y cómo conocía Pablo a los profetas? Porque dejaron sus escritos. Pero ahora Pablo ya no solo habla de los profetas, sino también de los apóstoles. Y estos son el fundamento de la iglesia. Escuchen, la única forma de conocer el fundamento de la iglesia es por medio de las escrituras. No hay más. Ahora, ¿cómo sabemos que los 66 libros en la Biblia son los correctos? Como ya dijimos, los 39 libros del Antiguo Testamento, Jesús los menciona durante su ministerio. Ahora, ¿y qué de los 27 libros del Nuevo Testamento? Escuchen bien, hubo más de 2000 textos. Entonces, ¿cómo saber que solamente eran estos 27 los inspirados por Dios? Primero, la gente de esa época era muy cercana a lo que Jesús había enseñado, a lo que los apóstoles habían enseñado, y tenían absolutamente claro qué era lo que Jesús y los apóstoles habían enseñado. Y cuando encontraban un libro que decía algo diferente a lo que Jesús o los apóstoles habían enseñado, pues lo descartaban, porque ellos querían guardar la sana doctrina, porque la conocían. Estaban solo a unos años en que fue predicado por Jesús y los apóstoles. Y seguimos con la misma pregunta. ¿Cómo sabemos que los 27 libros del Nuevo Testamento son los correctos? Por ejemplo, la Iglesia Romana tiene 73 libros. Incluyen los libros apócrifos y ellos los denominan deuterocanónicos porque se dudan de su autenticidad y de su inspiración divina. Por eso los protestantes no los tenemos en nuestro canon. Y los libros que tenemos es porque no tenemos la mínima duda de que estos libros son palabra de Dios. Ahora, la Iglesia Romana definió el canon bíblico. Eso es mentira. No fue así. Los romanos definen su canon en el Concilio de Trento en el año 1545, muchísimo después de que nosotros ya teníamos la Biblia completa. Entonces, ¿quién definió los 27 libros del Nuevo Testamento? La Iglesia Católica en el sentido de universal. La palabra católica no es exclusivo de los romanistas. Católica significa universal. Fue la Iglesia Universal la que definió el canon, pero no la católica romana. En ese tiempo ni existían los romanos, pero ellos creen en la continuidad de la sucesión apostólica y que en ellos hay sucesión apostólica y creen que Pedro fue el primer papa y que ellos son la continuación de la iglesia de Cristo, pero eso es un error. Escuchen, en el segundo periodo de la iglesia, desde la muerte del apóstol Juan hasta el edicto de Constantino en el 313, la iglesia se mantuvo pura y sin mancha. Pero cuando Constantino declara el cristianismo como religión oficial del Imperio Romano, las persecuciones terminaron contra los cristianos. Ahora todos querían ser cristianos para recibir los beneficios del Imperio Romano. La iglesia se había casado con el imperio y esto fue lo peor que le pudo ocurrir a la iglesia. Y ahí es donde los romanistas toman el control de la iglesia, pero en esos primeros 300 años ya se definió qué libros iban a ser parte del Nuevo Testamento por la Iglesia Católica Universal y no así por la Iglesia Romana. Ahora, en el canon del Nuevo Testamento, no todos los libros fueron escritos por los apóstoles. Hubo problemas con el libro de Hebreos, porque no se sabía quién lo escribió. También hubo problemas con el libro de Santiago, pero sí sabemos quién lo escribió. Fue Jacobo, el hermano menor de Jesús, pero no era apóstol de Jesús. Pero en el pasaje de Gálatas 1:19, que ya leímos, pudimos ver que el hermano de Jesús estaba activo en la obra del Señor. Pero como no era apóstol, muchos rechazaron el libro de Santiago. También hubo dudas del libro de Segunda de Pedro, de Segunda de Juan, del libro de Apocalipsis y de Tercera de Juan.
pero Apocalipsis sobre todo. Lo sacaban, lo metían, lo sacaban, lo metían del canon, porque es un libro complejo por todos los tipos, símbolos, figuras y sombras que aparecen ahí. Era muy difícil de interpretar y sigue siendo muy difícil de interpretar. Sigue creando divisiones entre los cristianos. Por eso los premilenialistas, los dispensacionalistas tratan de herejes a los amilenialistas, a los postmilenialistas, porque el libro de Apocalipsis es complejo, es complicado, pero Apocalipsis fue escrito por un apóstol. Y aquí Juan narra que esta no fue una revelación de Juan, sino que es una revelación de Jesucristo. Por eso no podían descartar el libro de Apocalipsis. Y ellos dicen, aunque no lo entendemos por completo, no por eso es un libro extrabíblico. Y no por eso lo vamos a sacar del canon. Y en todas las iglesias ya habían predicado con el libro de Apocalipsis. Y es por eso que lo añaden al canon. Ahora, ¿por qué fue necesario hacer el canon bíblico? Surgió una herejía por un hombre llamado Marción. Y él hizo una especie de canon donde sacó todas las epístolas de Pablo y solamente puso los 4 evangelios, los libros de Juan, de Pedro, y había metido también otros libros a ese canon. Entonces la iglesia de ese tiempo dijo, un momento, nosotros tenemos textos de los escritos de los apóstoles que lo hemos estado usando durante años y hemos predicado durante años, que sabemos que tienen la verdad de Dios, pero es una pena, no lo hemos organizado, no lo hemos compilado en un solo volumen como lo es el Antiguo Testamento. Es hora de que lo definamos. Ya eran considerados sagrados esos libros. Y no es que ellos definieron qué libros eran sagrados, como dice Alarcón. Esos libros ya eran considerados sagrados porque se consideraban que tenían una verdad absoluta, que transmitía lo mismo que Jesús había enseñado, lo mismo que los apóstoles habían enseñado. ¿Cómo lo comprobamos? En el año 95, Clemente mencionó 8 de los 27 libros del Nuevo Testamento y los catalogó sagrados. En el año 115, Ignacio de Antioquía reconoció 7 libros de los 27 que tenemos en el Nuevo Testamento. Policarpo, en el 125, reconoció 15 libros de los 27 que tenemos en el Nuevo Testamento. En el año 185, Irineo reconoció 21 libros de los que tenemos en el Nuevo Testamento. Hipólito reconoció 22 libros en el año 230. Otro ejemplo, Justino, año 150, habla de la memoria de los apóstoles, haciendo referencia a todos los libros apostólicos que utilizaron ellos para enseñar en la iglesia. Irineo habla de los 4 evangelios en el año 170. Los discípulos de ese tiempo ya usaban los evangelios antes de tener la Biblia. Y Eusebio de Cesarea, un historiador cristiano, nos enseña cuáles fueron las 4 condiciones, los 4 criterios que los primeros cristianos usaron para definir qué libros iban a estar en el Nuevo Testamento. Primera condición: el libro tenía que ser escrito por un apóstol o respaldado por un apóstol. ¿Por qué? Porque ellos fueron enseñados directamente por Jesucristo. Ejemplo, Lucas no fue un apóstol. Lucas ni siquiera era judío, pero Lucas fue compañero de Pablo en sus viajes. Es decir, era discípulo de Pablo. Y muchos de los conceptos que enseña Pablo los incluye Lucas. Otro ejemplo, Marcos. Tampoco fue un apóstol, pero también fue discípulo de Pablo y de Pedro. Ahora, ¿por qué se incluye el libro de los Hebreos si no sabemos su autor? Porque los discípulos de ese tiempo sabían que el autor era Pablo. Eso era algo que ellos no cuestionaban. Es algo que ahora nosotros cuestionamos. Porque ciertos usos gramaticales no se parecen y los especialistas dicen que no encuentran pruebas, etcétera, etcétera. Pero los primeros cristianos tenían claro que el libro de los Hebreos había sido escrito por Pablo. Segunda condición: tenían que tener enseñanza ortodoxa. Es decir, estos textos no pueden contradecirse entre sí y necesitan esbozar todo lo que los cristianos históricamente hemos creído. Deben ser acordes a lo que Jesús y los apóstoles han enseñado. ¿Y cómo sabemos eso? Muy fácil. Recuerden que Pedro ya nos dijo que todos los escritos de Pablo son inspirados. Ahora, todos los otros textos tienen que armonizar con los textos de Pablo, porque Pedro ya nos los dijo. Por eso tenemos la seguridad de que los 27 libros que están en el Nuevo Testamento son inspirados por Dios. Y no como dice Alarcón. ¿Están entendiendo la lógica? Si alguien quisiera incluir otro texto, tiene que coincidir con los textos de Pablo. Y no los puede contradecir. Alguien dirá, pero hay contradicciones en la Biblia. No, son supuestas contradicciones.
Hay una polémica en el libro de Santiago que dice que contradice a las enseñanzas de Pablo, pero no las contradice. Y si ustedes quieren ver un video sobre esta enseñanza, les invito a ver la prédica que subimos el día jueves. Hermanos, las escrituras no se pueden contradecir y no se contradice. La doctrina debe ser apegada a lo que la iglesia ha enseñado históricamente. Tercera condición, debía tener un uso constante, continuo, generalizado y a largo plazo. No podía ser cualquier texto que apareciera en cualquier momento. Esos textos debían haberse usado por los apóstoles y los discípulos de los apóstoles. Es decir, eran textos que ya usaban en las iglesias constantemente y de forma general. Y muy pocos textos cumplían con esas características. Ellos nunca improvisaron para ver qué textos podían ser parte de la Biblia. Esos textos ya se usaban. Ya predicaban con esos textos desde el principio, desde que se escribió el último, desde que Juan puso el amén. Y no es como dice ese supuesto cristiano que en un concilio se definieron qué libros debían estar en el canon. Eso es un error. Ahora, el primer canon fue el de Muratori e incluía todos los libros del Nuevo Testamento, excepto Hebreos, Santiago y Tercera de Juan. Ese fue el primer canon que hubo. Y excluyeron estos tres libros por las razones que ya les mencioné. Y en el caso de Tercera de Juan, era porque dudaban que lo había escrito Juan. Y en el concilio de Hipona, en el año 393, y en el concilio de Cartago, en el año 397, confirmaron la autoridad de los 24 libros del Nuevo Testamento, que ya habían sido autoritarios en Muratori, y añadieron Hebreos, Santiago y Tercera de Juan, porque reconocieron que esos libros fueron usados desde el comienzo de la iglesia. No eran libros que habían aparecido recientemente, sino que los apóstoles ya enseñaron con esos libros. Ahora, el proceso no fue perfecto, pero tenemos que entender que Dios es soberano y que controla la historia, y Él fue quien definió el canon. Los protestantes no solo creemos en la inspiración divina de las Escrituras, creemos en que Dios preserva la Escritura. Y eso implica que Dios fue quien determinó cuáles eran los libros que debían ser parte del Nuevo Testamento. Y ha usado a su iglesia para confirmar los libros que contienen la verdad que Él predicó. Porque Dios no puede estar ausente de su revelación. Porque ¿de qué le serviría a Dios revelar algo y después permitir que se incluyan libros que no son del canon, que no son inspirados? Se arruinaría toda la revelación. Pero Dios tiene el control de todo lo que pasa en la historia y de todo lo que pasa en la iglesia. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 37. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Todo lo que ocurre en la historia de la humanidad y en la iglesia es porque el Señor lo ordenó. Isaías 46, versículos 9 y 10. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios y nada y semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. ¿Qué digo? Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Por eso los cristianos creemos que Dios escogió el canon. El canon no es algo que los hombres hayan definido, como lo dice Alarcón. El canon es algo que Dios mismo definió desde la fundación del mundo. Por eso el canon está cerrado. Judas, en el único capítulo que tiene, versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. El libro de Judas nunca fue cuestionado. Y aquí Judas está haciendo un llamado a los verdaderos cristianos a guardar, a predicar la sana doctrina y contender. Ahora, esto no significa pelear, sino debatir para defender las verdades doctrinales, la verdadera fe. Y lo tenemos que hacer ardientemente, porque esta es la fe verdadera. Y cuando Judas dice esta fe, está hablando de doctrinas claras, establecidas, estipuladas y predicadas por Jesucristo y los apóstoles. Es esta fe, no otras cosas que no sean esta fe. Ellos ya tenían claro cuál era la doctrina. Y cualquier cosa que fuera diferente a esta doctrina, como dijo Pablo en Gálatas, sea anatema, sea maldito, sea quien sea un ángel. Cualquier apóstol, cualquier profeta que traiga un evangelio diferente sea maldito. No hay nada fuera de esta doctrina que ya predicaron. Por eso Judas, al igual que Pablo, están confirmando que la revelación está cerrada, que no hay nada más que esa fe y que no hay nuevas revelaciones. Hermanos, tenemos un canon confiable, es palabra de Dios. Esto es lo que enseña la Biblia.
Y es lo que dice la historia. Pero ustedes, ¿qué opinan? Si quieren pueden comentar, pero por favor les voy a pedir que lo hagan con respeto. Y si te gustó el video, dale un like y compártelo con tu familia, con tus amigos y por tus redes sociales. Y si quieres apoyar este canal, ora por nosotros. Y también te voy a pedir que te suscribas. Y si Dios lo permite, en 8 días nos vemos con una nueva enseñanza. Un abrazo para todos. Paz del Señor.